Una sombra en el cielo, un clamor en el alma. Desde tiempos antiguos, los eclipses fueron vistos como señales. En civilizaciones ancestrales, eran considerados advertencias de los dioses, rupturas en el equilibrio entre el cielo y la tierra. Y aunque la ciencia hoy explique su mecanismo astronómico, lo cierto es que, en lo más profundo del alma humana, un eclipse todavía nos inquieta. El 2025 traerá consigo uno de estos eventos celestes. Un eclipse que no solo oscurecerá el cielo, sino que, según antiguos relatos espirituales, marcará un umbral invisible entre dos fases de la humanidad. Pero, ¿por qué este eclipse en particular ha despertado tanto interés en círculos espiritualistas? ¿Qué relación tiene con una profecía olvidada que, según algunos estudiosos, fue anticipada por el propio Chico Xavier? ¿Y qué tienen que ver con todo esto las almas errantes, esos espíritus sin rumbo que vagan entre dimensiones? Hoy nos sumergiremos en uno de los misterios más impactantes del plano espiritual. Una revelación silenciada durante décadas. Una advertencia luminosa que regresa cuando la humanidad más lo necesita. La visión cósmica del tiempo según el espiritismo. Para entender lo que puede significar un eclipse desde el punto de vista espiritual, primero debemos comprender cómo el espiritismo interpreta el tiempo y los ciclos de la humanidad. Según Allan Kardec y los espíritus codificadores, la humanidad no evoluciona en línea recta, sino en espiral. Existen periodos de progreso, de estancamiento, de redención y de renovación. Grandes crisis colectivas son, en realidad, oportunidades para un salto espiritual. Y a menudo, el cielo refleja lo que está ocurriendo en el alma colectiva. Así como la luna puede cubrir al sol, nuestras sombras internas pueden obscurecer la luz de la conciencia. Chico Xavier, a lo largo de su extensa obra mediúmnica, recibió mensajes de entidades elevadas que alertaban sobre puntos críticos en la evolución de la humanidad. Momentos en los que las decisiones colectivas marcarían el destino espiritual del planeta. La profecía olvidada y el año decisivo. En un programa de televisión transmitido en 1971, Chico Xavier reveló, con su voz serena y dulce, una información que pasaría casi desapercibida por décadas. Según él, un grupo de espíritus superiores había solicitado a Cristo un plazo de 50 años, a partir de julio de 1969, para que la humanidad corrigiera su rumbo. Si en ese periodo no estallaba una tercera guerra mundial, si la humanidad avanzaba moralmente, se nos permitiría ingresar en una nueva era de luz. Pero si fracasábamos, los cataclismos naturales y espirituales serían inevitables. Ese plazo terminó en julio de 2019. Y aunque muchos no lo notaron, algo empezó a cambiar silenciosamente en la estructura vibratoria de la Tierra. Pero lo que pocos sabían es que una segunda parte de esa profecía quedaba oculta, guardada en círculos discretos. Algunos estudiosos sostienen que Chico Xavier habría recibido mensajes que indicaban un nuevo punto de activación planetaria en el año 2025, marcado por un eclipse. ¿Por qué un eclipse? ¿Qué simboliza espiritualmente? En el plano espiritual, un eclipse no es solo un fenómeno astronómico. Es un momento en el que las vibraciones del planeta se alinean de forma especial, permitiendo que ciertos umbrales energéticos se abran. Durante un eclipse solar total, la luz es interrumpida por la sombra. Y en esa breve oscuridad, fuerzas latentes pueden despertar. Es como si el cielo respirara profundamente, y en ese instante, las almas más sensibles sienten el llamado. Chico Xavier no dramatizó estos eventos. Pero sí enseñó que la vibración colectiva influye profundamente en el umbral espiritual de la Tierra. Un eclipse puede, entonces, ser un símbolo cósmico de introspección. De oportunidad. Pero también de desequilibrio, si la humanidad continúa adormecida en su egoísmo. En 2025, el eclipse llegará con un mensaje sutil. El tiempo de los indecisos se está acabando. Las almas errantes, entre mundos, sin hogar. ¿Qué son las almas errantes? Según el libro de los espíritus, son espíritus que han dejado el cuerpo físico, pero que no encuentran su camino hacia los planos superiores. Algunos por apego. Otros por confusión. Muchos por culpa o remordimiento. Vagan por el plano terrestre, a veces sin saber que han muerto. Se aferran a lugares, personas, sensaciones. Y cuando la vibración de la Tierra cambia, como en un eclipse espiritual, estas almas se agitan. Sienten que algo se mueve, que algo las llama. Chico Xavier psicografó mensajes de diversos de ses espíritus. Algunos suplicaban por ayuda.
outros non comprendían súa situación. Mas todos estaban a espera de unha chance de despertar. O eclipse de 2025, segundo interpretaco es espiritualistas, pode abrir un portal vibratorio onde moitas desas almas poderá finalmente ser acolidas, ou, se a humanidade falar, poderá se agitar en masa, influenciando a psicosfera colectiva. Cuando las almas errantes influencian el mundo físico. Las almas errantes, al no encontrarse completamente desligadas del plano material, ejercen una influencia sutil, pero real, sobre el mundo encarnado. Sus emociones, pensamientos, angustias y confusión se proyectan sobre la atmósfera psíquica de la Tierra, interfiriendo en los sentimientos humanos, especialmente en aquellos más vulnerables vibratoriamente. Chico Xavier explicó que, en momentos de crisis colectiva, guerras, desastres naturales o fuertes agitaciones emocionales, estas almas se ven arrastradas hacia focos de desequilibrio, como si fueran esponjas que absorben la desesperación general y al mismo tiempo, la amplifican. En un eclipse, donde la vibración planetaria sufre una inflexión temporaria, la barrera entre planos se vuelve más permeable. Y si no estamos espiritualmente preparados, esa conexión con las zonas de sombra puede generar picos de violencia, desesperanza o caos emocional. Por eso, los mentores espirituales recomiendan que en momentos como estos, la humanidad se vuelva hacia adentro, multiplique la oración, la meditación, el silencio interior. Porque cada pensamiento equilibrado es una lámpara encendida en el umbral. El llamado del 2025, despertar o dormir para siempre. Según estudiosos de la obra de Chico Xavier, el eclipse de 2025 podría ser un marcador simbólico del fin de una ventana espiritual iniciada en 2019, tras el vencimiento del plazo de 50 años revelado en 1969. Esto no significa un fin del mundo, como interpretan teorías apocalípticas, sino un fin de ciclo moral. Los espíritus superiores trabajan constantemente por el progreso de la humanidad. Pero llega un momento en que los plazos se cierran. Las oportunidades son muchas, pero no infinitas. Y aquellos que insisten en vivir en el egoísmo, en la crueldad, en la indiferencia, comienzan a quedar fuera del nuevo tiempo. El eclipse de 2025 sería entonces una señal. Para los despiertos, un llamado al servicio. Para los dormidos, una última advertencia. Para las almas errantes, una puerta vibratoria que puede elevarlas, o profundizar su desorientación. Todo dependerá de nuestra vibración colectiva. Del nivel de compasión que logremos sostener. Del amor que consigamos expresar, no con palabras, sino con actos. Las profecías condicionadas, que enseñó Chico Xavier. Uno de los puntos más importantes que Chico dejó claro en vida es que todas las profecías verdaderas son condicionales. Es decir, dependen de la conducta humana. Los mensajeros espirituales no anuncian catástrofes para causar miedo, sino para provocar reflexión. Y cuando esa reflexión lleva al cambio, la profecía negativa puede ser neutralizada o suavizada. En muchas cartas mediúmnicas, Chico compartió casos en los que tragedias personales o colectivas fueron evitadas por un gesto de amor, una oración sincera, una decisión moral elevada. Entonces, si el eclipse de 2025 está vinculado a una advertencia espiritual, también está vinculado a una promesa. Aún estamos a tiempo de elegir la luz. No se trata de temer la oscuridad del eclipse, sino de ser nosotros mismos portadores de claridad en medio de la sombra. De actuar con ética, con empatía, con serenidad. De vibrar como si cada uno de nosotros fuera un faro encendido en la costa del planeta. Como prepararnos espiritualmente para un evento vibratorio. El espiritismo no propone rituales exteriores ni prácticas supersticiosas. Pero sí propone una profunda preparación interior. Chico Xavier aconsejaba, ante eventos espirituales intensos como eclipses, solsticios o alineaciones planetarias, lo siguiente. Orar en silencio, con el corazón sincero. La oración no cambia a Dios, pero cambia nuestra vibración y nos conecta con fuerzas superiores. Perdonar a quien nos ha herido. El resentimiento es una cuerda que nos ata al pasado. Perdonar libera energía para el bien. Hacer el bien, aunque sea en gestos pequeños. Ayudar, consolar, escuchar. Todo acto de amor se multiplica en el plano espiritual. Evitar el miedo. El miedo es una puerta abierta a vibraciones inferiores. La fe, en cambio, eleva, protege, aclara. Estudiar el Evangelio, reflexionar sobre nuestra vida.
El eclipse externo solo puede afectar al alma si el eclipse interno ya está instalado. Prepararse espiritualmente no es encender velas o mirar al cielo. Es mirarse a uno mismo con honestidad y dar un paso más hacia el amor. El rol de los encarnados en el rescate de almas errantes. Una de las revelaciones más hermosas del espiritismo es que nosotros, los encarnados, podemos ayudar a los desencarnados. No somos pasivos en este proceso. Nuestras oraciones, nuestras vibraciones, nuestros pensamientos de consuelo y compasión llegan a esas almas errantes que tanto sufren. Les dan fuerza. Les dan claridad. Les dan dirección. Durante un evento vibratorio como el eclipse de 2025, los grupos de oración, los centros espíritas, las almas sensibles, tendrán una misión aún más urgente. Actuar como puentes entre dimensiones, como antenas que transmiten amor a quienes ya no pueden sentirlo por sí mismos. Chico Xavier decía: una oración puede ser un puente invisible hacia la redención de un alma perdida. Y nunca fue tan necesario tender esos puentes como lo será en este ciclo que se aproxima. Las puertas del umbral, apertura y cierre en 2025. En muchas de las comunicaciones mediúmnicas recibidas por Chico Xavier, especialmente en las dictadas por André Luiz y Emmanuel, se habla de una zona espiritual conocida como el umbral. Este es un plano intermedio entre la vida física y los planos superiores, donde permanecen espíritus desorientados, dolientes, apegados aún a la materia. Durante ciertos eventos planetarios, como eclipses solares totales, la estructura vibratoria del umbral puede tornarse más inestable, permitiendo tanto rescates luminosos como agitación masiva de los espíritus allí alojados. Algunos médiums contemporáneos han interpretado que el eclipse de 2025 activará una apertura momentánea en las puertas del umbral, y que la preparación espiritual de los encarnados será clave para determinar qué ocurrirá. Si la humanidad vibra en miedo, caos, egoísmo o violencia, esa brecha será aprovechada por entidades desequilibradas para sembrar confusión. Si la humanidad vibra en paz, fe, oración y servicio, el mismo umbral se convertirá en puente de ascenso para millares de almas errantes, que serán socorridas por equipos de la espiritualidad mayor. Es decir, no se trata del eclipse, sino de lo que vibramos durante él. El eclipse como espejo de la conciencia colectiva. Chico Xavier enseñó que los fenómenos cósmicos pueden actuar como espejos simbólicos. Reflejan hacia el cielo lo que está ocurriendo en la conciencia profunda de la humanidad. Un eclipse, que oscurece el sol por unos minutos, no es capaz de apagar la luz del espíritu. Pero sí puede revelarnos cuánto hemos dejado crecer nuestra propia sombra. En ese sentido, el eclipse de 2025 no será solo un espectáculo astronómico, sino una oportunidad para vernos a nosotros mismos. ¿Qué hemos hecho con nuestra libertad? ¿Cómo usamos nuestro pensamiento? ¿A qué dedicamos nuestra energía emocional? ¿Qué alimentamos con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestras omisiones? Cada alma deberá responder. Porque en esta nueva etapa planetaria, la neutralidad espiritual ya no será posible. O avanzamos hacia la luz, o nos estancamos en las sombras. Y nadie vendrá a imponer esa decisión. Será individual. Íntima. Irreversible. Lo que vendrá después del eclipse, profecía o posibilidad. ¿Qué ocurrirá después del eclipse de 2025? No hay un único futuro escrito en piedra. El espiritismo no sostiene predeterminismos, sino posibilidades condicionadas al uso de nuestro libre albedrío. Lo que sí se ha dicho, por diversas fuentes confiables, es que tras ese evento, el proceso de selección espiritual de la Tierra se intensificará. Esto significa que las almas reencarnadas ya no podrán seguir durmiendo indefinidamente. Las estructuras de poder basadas en la injusticia comenzarán a caer. Las máscaras se romperán. Las intenciones serán reveladas. Y aquellos que aún vibran con el egoísmo, la manipulación o la crueldad, comenzarán a sentirse extraños en este nuevo mundo que están haciendo. No porque sean castigados, sino porque ya no resonarán con la frecuencia del planeta. Se trata, en términos cósmicos, de una transición planetaria. El eclipse será solo uno de los muchos símbolos de ese pasaje. ¿Qué puedes hacer tú, desde tu lugar en el mundo? Tal vez al escuchar todo esto sientas un peso. Una sensación de responsabilidad inmensa. Pero recuerda, la evolución no exige perfección, solo sinceridad. No necesitas ser un ángel. Solo necesitas querer mejorar.
No necesitas cambiar el mundo entero. Solo necesitas comenzar por tu entorno. No necesitas tener respuestas. Solo necesitas hacer preguntas con el corazón abierto.